Por estos días, una nueva serie de televisión está causando furor entre todos los amantes de la historia y entre todos los amantes de las novelas de amor y de todas las pasiones amorosas que se pueden desarrollar entre estas. Es la serie de televisión La Emperatriz, que está batiendo récords en el canal de televisión de Netflix. Y en esta serie lo que vamos a ver es la serie sobre la historia de uno de los personajes más curiosos del siglo XIX. En su momento, ahora se le ha conocido como la princesa Diana del siglo XIX. Es Isabel de Austria, la emperatriz Isabel de Austria o Isabel de Baviera, más conocida como Sisi, que nace en 1837 y que será el personaje principal de esta obra. Es muy parecida a la historia de la reina Diana y por eso en el siglo XIX causó un gran furor su vida. Era una niña que se sentían que no era del mismo nivel que tenía el emperador de Austria con quien se va a casar. Y al mismo tiempo era una persona que se empieza a comprometer rápidamente con todos los personajes de su pueblo austro y de su pueblo húngaro y de su pueblo de Baviera también, naturalmente. Y por eso empieza a adquirir una dimensión muy especial, porque el pueblo la quiere en unos momentos turbulentos en toda Europa a partir de la mitad del siglo XIX. Y Sisi se convierte en una persona relevante para Austria. Sisi se convierte en una persona relevante para la familia imperial, pero no necesariamente para el emperador. Para muchos, ella le estaba robando el protagonismo al emperador al convertirse en una mujer mucho más popular. Isabel tenía sus credenciales, tenía una dinastía. Isabel era nieta del rey de Baviera, que era un pedazo muy importante de la actual Alemania. Y que al casarse con el emperador de Austria, entonces va a convertirse en Isabel de Austria, emperatriz consorte de Austria, reina consorte de Hungría, Bohemia, Croacia, Eslavonia, Dalmacia, Galicia, Lodomeria e Iliria. Es decir, tenía todos los títulos que uno se pueda imaginar. Y fue una mujer que cautivó mucho el encanto a principios del siglo XX en toda clase de novelas y en toda clase de narraciones, por su belleza, por la importancia histórica que tiene, y por eso es que se hicieron varias obras sobre Isabel de Austria, sobre Sisi. Las más importantes fueron una serie de 3 películas que se hicieron hace unos 60 años con la gran actuación de Romy Schneider como Sisi. Las series históricas son buenas, las series históricas hay que verlas. Hay unas que se toman más libertades que otras, hay unas que son más acertadas en una precisión histórica, hay unas que es un simple placer ver por simplemente recrear los escenarios, recrear los vestidos, recrear las costumbres de la época. Yo prefiero las que tienen más contenido histórico, yo prefiero las que tienen una mayor certeza sobre lo que se está haciendo históricamente y que no están inventando personajes permanentemente. Esta obra tiene unas características especiales porque tiene una excelente narración de todo el contexto sentimental, amoroso, que es obviamente la parte más importante que esta serie quiere mostrar. Y se hace referencia durante varios momentos a los contextos históricos, pero no se desarrollan. Y lo que queremos hacer en esta pequeña serie que haremos, donde vamos a narrar algunos elementos de esta serie de televisión, es contarles a ustedes ese contexto histórico, qué estaba pasando, porque vamos a ver alusión durante muchos momentos a esta nueva Isabel que estamos viendo ahora, que es caracterizada por actuación de Brim Lignot, como la nueva Sisi. Y la vamos a ver durante todos los diálogos en que ella empieza a interesarse por la situación de su pueblo después de haberse casado con el emperador Francisco José I de Austria, quien es a su vez rey de Hungría, que es uno de los personajes más importantes del siglo XIX en Europa. Es el cuarto de mayor longevidad en su reino, en Europa, perdón,
Primero, Luis XIV, de quien hemos hablado varias veces, es el reino más largo y difícil de superar. El siguiente, Isabel II de Inglaterra, y el tercero es Joan de Liechtenstein. Son los tres monarcas de más larga duración en Europa, y el siguiente es Francisco José I de Austria, quien va a ser emperador de los austriacos entre 1830 y 1916. Bajo Francisco José I de Austria vamos a tener los eventos más importantes del siglo XIX. Vamos a tener las revoluciones de 1848, ese episodio que es a veces tan difícil de explicar para todos, porque en esto Carlos Marx se sienta en Londres en ese año a ver por qué no está iniciando el conflicto en Inglaterra, y que llevará a temer a que todas las monarquías van a caer y que van a iniciar o unas democracias o unas monarquías parlamentarias. Le va a constatar también a Francisco José, y en esto tendrá una característica y un aspecto muy importante, la participación de su esposa Sisi en la creación del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austro es reciente, es nuevo, ha nacido en 1804. Esta obra arranca en 1853 y en 1804 se ha creado el Imperio Austro. Ya veremos las razones de su creación. Y en 1867 es la creación del Imperio Austrohúngaro, que no es la anexión de Hungría, que ya era parte, sino por el contrario es el reconocimiento de una independencia de Hungría que simplemente va a tener la unión de dos coronas, la corona de Hungría y la corona de Austria. Pero Hungría gana una independencia aquí en las guerras que van a empezar y en las cuales Sisi va a ser fundamental, porque se gana el cariño de todo el pueblo de Hungría, especialmente donde su marido Francisco José nunca fue querido. Vamos a ver la formación en este momento de la Segunda República Francesa, vamos a ver la creación del Segundo Imperio Francés, la caída del Segundo Imperio Francés y el nacimiento de la Tercera República Francesa. Todo en la época de Francisco José. Vamos a ver la formación de Alemania en 1871 y aquí tendremos episodios que tienen que ver con la formación de Alemania. Vamos a ver la formación de Italia y aquí tendremos episodios que tienen que ver con la formación de Italia. Es que Austria está en el centro y cuando uno está en el centro de los acontecimientos y cuando uno dura 86 años, de los cuales aproximadamente 70 en el trono, pues naturalmente tiene que participar en todos estos eventos. Y finalmente, él va a sembrar la semilla de su propia destrucción, porque en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial y nace aquí, en parte del Imperio Austrohúngaro en ese momento. Hoy cuando estamos empezando la serie 1853 es Imperio Austriaco, pero en 1916 es Imperio Austrohúngaro, que va a terminar sus días en la Primera Guerra Mundial. Estos dos personajes entonces, que son los personajes centrales de esta serie de televisión que está en Netflix desde hace unos días y que seguramente ustedes ya habrán visto. Tiene entonces a los personajes que se van a conocer, pero que adicionalmente son primos hermanos y que tienen los dos las mismas credenciales y la misma razón de ser para tener una posición importante dentro de la monarquía. Ella es nieta de un rey de Baviera. Ella es nieta del rey Maximiliano de Baviera y de Carolina de Baden. Los personajes que vemos aquí con recuadro blanco son personajes que no aparecen en la serie ni siquiera mencionados. Los personajes que aparecen con un recuadro en rojo son los personajes que tienen un actor representándolos en la serie, y los personajes que están en una línea con una línea punteada roja son los que son mencionados pero que no aparecen en la serie de televisión. Maximiliano y Carolina tienen varios hijos, pero nos vamos a concentrar solamente en dos de ellos, Sofía de Baviera y Ludovica de Baviera. Las dos se van a casar muy bien casadas,
Tal vez mejor Sofía de Baviera, que se va a casar con Francisco Carlos de Austria, hijo del emperador de Austria. Ese matrimonio entonces tendrá una serie de hijos y Ludovica de Baviera se va a casar con alguien que era más rebelde que el de la familia de los Baviera, también pariente suyo, que es Maximiliano José de Baviera. Y Ludovica y Maximiliano van a tener dos hijas, Elena e Isabel de Baviera. Tendrán otras, pero para efectos de lo que nos interesa en el análisis de esta serie de televisión, nos interesan Elena e Isabel de Baviera, dos personajes fundamentales en esta serie de televisión. Y de otro lado, Francisco Carlos y Sofía de Baviera van a tener también varios hijos. El primero de ellos, Francisco José, que será el emperador. No es hijo del emperador, pero por las razones que ya les explicaré más adelante, terminará siendo el emperador de los austriacos. Francisco José se va a casar con su prima Isabel de Baviera. Sí, sí, el eje fundamental de esta serie de televisión es el romance y la vida matrimonial entre Francisco José e Isabel de Baviera. Y aparece también su hermano, Maximiliano, a quien yo creo que la serie de televisión castiga fuertemente. Lo pone como un gran mujeriego, un gran traidor. Y yo tengo otro concepto y vamos a mirarlo en los siguientes capítulos, en los siguientes episodios de esta serie, cómo Maximiliano termina convirtiéndose en un hombre muy importante. Para los mexicanos, sobre todo, es Maximiliano el emperador de México, por razones que también veremos por qué llega a México como emperador, quién lo lleva allá y qué sucedió en ese imperio mexicano. Y se casa con Carlota de Bélgica, la hija de Leopoldo, el rey de Bélgica, con quien no quería en la serie su madre, Sofía de Baviera, cuando está buscándole esposa a Francisco José, dice que las hijas del rey de Bélgica no tienen ninguna gracia. No tenían gracia para el hermano mayor, pero sí tenían gracia para Maximiliano, a quien lo pintan como un gran mujeriego y no lo vamos a ver en esta serie casado con Carlota de Bélgica, pero pues eso es lo que sabemos de la historia, especialmente de la historia de Europa y de la historia de México. Y nos quedan tres hermanos más. Hay más hermanos, pero nos quedan importantes. María Ana, que no la mencionan como María Ana, pero hay una conversación, un diálogo muy importante entre Sofía de Baviera e Isabel de Baviera, Sisi, donde ella le cuenta los trágicos acontecimientos que tuvo que ver, que vivir en la muerte de su hija. Y esa hija es María Ana, que muere a los 4 años. Y dos hijos más, Luis Víctor, que sí aparece en la serie como un pequeño niño que juega con las muñecas, que le gusta vestirse como mujer y que será parte importante de su personalidad en los siguientes años. Y finalmente, Carlos Luis, quien curiosamente no aparece ni siquiera mencionado en la serie y fue un personaje muy importante con una descendencia significativa dentro de la familia de los Habsburgo. Y de otro lado, vámonos a la otra familia de los parientes, que estamos aquí con Francisco I, que se casa con María Teresa de Nápoles. A Francisco I lo vamos a poner dos veces acá. Lo vamos a poner como Francisco I y como Francisco II. Él es Francisco I, emperador de Austria, porque él es el primer emperador de Austria. No el primer Francisco, el primer emperador de Austria. El imperio austriaco se crea en 1804 a la cabeza de Francisco I. Y es Francisco II, emperador del Sacro Imperio Romano, quien se casa con María Teresa de Nápoles y van a tener varios hijos. El primero que no aparece en la obra, pero que sí es un personaje muy importante, es Fernando I, quien será el emperador de Austria a la muerte de su padre, Francisco I, emperador de Austria. Fernando I se va a casar con Ana María de Saboya, pero no tienen descendientes. Fernando I sufre de los mismos problemas que han tenido los Austrias muchas otras veces antes que este episodio, por cuenta de la endogamia, por cuenta
de la cantidad de reproducciones entre una misma familia que hace que tengan malformaciones genéticas. Fernando I sufre unas discapacidades mentales y sufre unas discapacidades físicas que de alguna manera también las tiene su hermano Francisco Carlos, que será el que se case con Sofía de Baviera y que Sofía de Baviera sabrá aprovechar y tomar ventajas de las debilidades mentales de su marido Francisco Carlos, a quien en la serie de televisión lo vemos que lo tienen escondido en un palacio y lo sacan muy pocas veces para mostrar, y las debilidades de su cuñado Fernando I, quien es el emperador. Y Sofía de Baviera va a ser la de armas tomar, como se nos muestra siempre en esa serie de televisión, y es la que se va a encargar de armar todas las componendas políticas y militares para asegurarse que sea su hijo el que se quede con la corona. Y es efectivamente lo que va a suceder. Y nos queda una hija más, que es María Luisa, la menor de las hijas, María Luisa, quien se va a casar con Napoleón I. Napoleón I, que ya tiene una importancia, y en ese momento las dos fuerzas más importantes en el centro de Europa, o las tres incluidas, serían Rusia, Francia y Austria. Y Napoleón quiere casarse con alguna de esos dos. Los rusos le dicen no gracias, usted no es para esos, y los sometidos y ya varias veces vencidos por Napoleón no tienen más alternativa que aceptar el matrimonio, y Napoleón I se casa con María Luisa y tiene un hijo, Napoleón II. Y en una de las siguientes sesiones vamos a hablar de la importancia que tiene Napoleón II acá, porque Napoleón II normalmente no aparece en la historia. Pasamos de Napoleón I a Napoleón III, su sobrino, quien es el que forma un segundo imperio en Francia, pero Napoleón II nunca aparece, muere muy joven, muere en Viena, muere en Austria, después de que su papá ha caído en 1815, y este pequeño va a morir, va a nacer en 1831, va a morir en 1853, y se le van a acusar, se lo van a acusar de una cierta serie de hechos amorosos durante las épocas en que estemos hablando en esta serie de televisión. Entonces, estos tres eran los que ocupaban este plano de Europa, el mapa de Europa. Está Rusia, está Austria y está el territorio alemán. El territorio alemán, que era una mezcla muy complicada de entender y que solamente hasta que Napoleón acaba el Sacro Imperio Romano y después Bismarck lo consolida y se da un proceso de creación del imperio, de la nacionalidad, de la nación alemana, que va a intentarse hacer hasta las épocas de Hitler, cuando Hitler seguía anexándole territorio para que fuera parte de esa Alemania que se quería formar desde la caída del Sacro Imperio Romano. El imperio austriaco, estaba el imperio Austria, que nace en 1804, los Habsburgo, las posesiones y los dominios de los Habsburgo tenían un pedazo dentro del Sacro Imperio Romano, que es la línea roja que aparece como frontera, y tenían otros territorios por fuera del Sacro Imperio Romano. Y de otro lado, tenemos Múnich como capital de ese nuevo reino de Baviera, que también era un reino muy joven, que había sido uno de los principados del Sacro Imperio Romano, pero que ahora tenía una característica y tenía una mayor jerarquía al haberse convertido en rey. Esto era lo que había en 1804, cuando estamos unos años antes de la formación, cuando teníamos lo que conocemos como el Sacro Imperio Romano Germánico. Es curioso porque es que el nombre en inglés es simplemente Sacro Imperio Romano. Cuando lo mencionamos en francés o en español, le agregamos la última palabra del germánico. Yo personalmente casi siempre le digo Sacro Imperio Romano, con lo cual me he ganado jalones de orejas de algunos de ustedes por quitarle la palabra germánica. Yo creo que el Sacro Imperio no es solamente germánico, sería reconocer la segunda etapa del Sacro Imperio, la época de los otones, y desconocer el pedazo franco que hubo, franco de los francos,
desde el año 800 con la coronación de Carlomagno por el Papa. Entonces, para mí, por eso es más un Sacro Imperio Romano que un Sacro Imperio Romano Germánico. Hago esa aclaración. Sin embargo, pongo aquí el germánico. Y ese Sacro Imperio Romano está hasta 1806, porque 2 años después de que Napoleón se corona emperador de los franceses en 1804 en París, los austrias saben perfectamente bien que Napoleón viene detrás de ellos a acabar el Sacro Imperio Romano y que la familia Habsburgo ha sido siempre tradicionalmente, no porque le corresponda, sino por tradición, los herederos del título de emperador del Sacro Imperio Romano. Y Napoleón, que en sus primeros momentos de lucha después de la Revolución Francesa se enfrenta como cónsul de Francia, se enfrenta a los austrias, especialmente en el Tirol, en la zona al norte de Italia y en la zona al norte de Italia. Se va a enfrentar, ya los austrias sabían muy bien, los Habsburgo sabían muy bien que Napoleón iba detrás de ellos a acabar el Sacro Imperio Romano por dos razones. Porque le convenía tener unos territorios sueltos que él pudiera aglutinar después a su manera, y segundo, porque no quería más emperadores en el territorio europeo. El emperador era él. Y tenemos entonces en ese momento un emperador que es Francisco II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Hungría, Croacia y Bohemia. Y es el personaje importante que cuando está viendo la coronación de Napoleón, sabe que le van a quitar su título de emperador. Y ni corto ni perezoso crea un imperio, el Imperio Austriaco, que nace entonces en 1804 para defender el título de emperador y que no se lo fueran a quitar a Francisco I. Es Francisco segundo, emperador del Sacro Imperio Romano, y Francisco I, emperador austriaco, emperador de Austria a partir de 1804. Y todos esos territorios que eran los dominios de los Habsburgo, van a ser agrupados entonces en esto que conocemos como el Imperio Austriaco, uno de los imperios más complejos para entender. No confundirlo con los Habsburgo. Los Habsburgo vienen desde el siglo octavo, noveno, y son unos dominios Habsburgo que han venido creciendo, y unos Austrias que podemos ver en varios lados, unos Austrias que vimos en España desde la llegada de Felipe el Hermoso. Esos son los Austria, pero no había un imperio Habsburgo. Estaba la casa de los Austria. Ya hay un imperio austriaco, el cual ya no está aquí España por la división que hizo Carlos V. El imperio austriaco empieza a conformar unas características muy especiales. Vamos a tener ese imperio conformado por un gran número de religiones, de lenguas, de razas, de etnias, lo que lo va a hacer prácticamente inmanejable. Con la creación de ese imperio austriaco, está Austria creando la semilla de su propia destrucción 114 años más adelante, cuando se acabe la Segunda Guerra Mundial en 1918 y se liquida el imperio austrohúngaro. Y lo que sucede durante este tiempo, en el siglo XIX, es que esto es el nacimiento de los nacionalismos europeos. Y cuando uno tiene un imperio lleno de nacionalidades, pues eso estalla. Y eso estalla en un proceso que es como una olla a vapor, que es posible contenerlo durante un tiempo, pero que eso fue reventando más adelante hasta que finalmente, con los ataques que se dan en Sarajevo y con todo el problema entre Bosnia y, y Bosnia-Herzegovina todos los miembros del Imperio Austriaco, Serbia, etcétera, etcétera, es cuando empezamos a tener esa crisis nacionalista que es la explosión en la Primera Guerra Mundial. Entonces lo que vamos a ver, y no lo vamos a ver en esta serie de televisión, pero vamos a ver cómo empiezan, y lo sentimos en esta serie de televisión, cómo empieza a formarse ese nacionalismo. Aquí en esta serie de televisión
vamos a ver ese conflicto y la gran diferencia que hay entre Austria y Hungría. Y en eso va a participar Sisi, porque a ella le corresponde y se gana el cariño del pueblo austrio. El imperio austriaco entonces se conforma en 1804, en 1806 Napoleón aparece por esos territorios y efectivamente lo habían leído muy bien los austriacos porque Napoleón disuelve el Sacro Imperio Romano para no tener competencia y aglutina muchas de estas naciones alemanas en lo que él conoció como la Confederación del Rin, que de alguna manera es algo parecido a la Alemania que conocemos hoy, sin Prusia. Sin Prusia, no incluye a Prusia, porque esa va a entrar unos años más adelante y el proceso de formación de Alemania empieza a ser jalonado es por Prusia y no por la Confederación del Rin. Esta Confederación del Rin dura hasta el final de Napoleón, cuando Napoleón cae y es reemplazada la autoridad en Europa por el Congreso de Viena. Y el gran ganador del Congreso de Viena es Austria, porque es la que lo hace, es la que lo patrocina y es la que le vende a Europa la necesidad de fortalecer el imperio austriaco para poder frenar los ataques de un futuro francés. Si vuelve a haber otro Napoleón y ataca por todos lados, necesitamos un imperio austriaco que esté en la mitad de Europa fuerte, consolidado. Y el hombre que logra eso es Metternich, el canciller alemán, que era el hombre fuerte del gobierno, era la parte civil del emperador, porque el emperador era más un jefe de Estado y este era Metternich, era el jefe de gobierno. Y este mismo Congreso de Viena en 1815 es el que va a crear un nuevo concepto también, dos nuevos conceptos también realmente, que son primero la Confederación Alemana, a la cual sí le vamos a meter a Prusia y la cual le vamos a meter a Austria también. Y es ese nacimiento de ese concepto de agrupemos las naciones alemanas, concepto que duró hasta más o menos 1940, cuando ya conocemos los episodios que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que vamos a tener es ese empezar a ver el nacimiento de esa formación alemana. Y ya con Prusia metida ahí, va a aparecer después Bismarck desde Prusia, jalonando todo ese proceso de unificación que finalmente se va a hacer por cuenta de lo que originó Napoleón y se lo van a firmar los alemanes en las narices de los franceses en Versalles en 1871. Y tenemos entonces un mapa europeo donde tenemos un centro de Europa, que es toda la zona gris clara, donde está el imperio austriaco, arriba el imperio ruso, abajo el imperio otomán y del otro lado tenemos Prusia arriba, los estados alemanes, Holanda, Francia, Suiza y los estados italianos, que aún no están consolidados y que tendremos que ver mucho de la creación de la nación italiana también a mediados del siglo XIX con muchos de los eventos que pasen aquí en esta serie de televisión. Y el otro concepto que nace aquí es el concepto de la alianza sagrada, de la Santa Alianza. Un concepto que era también de alguna manera que pudiera reemplazar el difunto Sacro Imperio Romano y que pudiera servir como un cuerpo que el Papa pudiera llamar y que pudiera decir necesito la ayuda de las naciones católicas. Y en esta nación, curiosamente, no están las más católicas que eran Francia y España, van a estar son Rusia, Prusia y Austria, lo cual tendrá sus implicaciones también. Años más adelante va a entrar Inglaterra, que era la menos católica de estas santas de esta alianza. No tenía nada que ver ahí, con lo cual empieza a tener unas dimensiones completamente diferentes esta Santa Alianza. Y la Santa Alianza aquí es muy importante porque cuando ustedes recuerdan, en uno de los capítulos hay unos momentos en que se habla de la relación de los Austria con Rusia. Y dicen, nosotros tenemos un compromiso con Rusia, tenemos un favor que le debemos un compromiso porque ellos nos apoyaron. Todo eso es la formación de Europa en 1815 y empiezan a jalar las nacionalidades. Y nos damos cuenta de que la formación de Europa
por todas esas tribus bárbaras desde hacía miles de años antes, ahora cuando llegamos a estos años a mediados del siglo XIX, empiezan a jalar las nacionalidades. Y una serie de eventos nos van a llevar a una conflagración en Europa que llamamos la primavera de los pueblos, que son las revoluciones de 1848. Y nuestra serie de televisión arranca con esos episodios, con una revolución que está pasando en Austria, una revolución que se está dando en Viena, una revolución que se está dando en Múnich y una revolución que tenemos que entender. Porque el último episodio, y no quiero dañarles a los que no han visto todavía la serie completa, no quiero estropearles el contenido, hay un momento al final donde es Isabel, la mujer que logra consolidar su fuerza alrededor del apoyo popular que está recibiendo. Porque estamos en la mitad de unas revoluciones muy grandes. ¿Qué será lo que vamos a ver en el siguiente episodio?